¿Sí? Muy bien. Bueno, me alegra saberlo. Bien, un poco vamos a charlar primeramente de por qué esta materia de esta manera. Porque nosotros queremos que ustedes reciban su certificado de primer año. Entonces, para poder hacer eso, lo que hemos decidido hacer es aprovechar el tiempo y pedirles a ustedes que hagan un pequeño sacrificio en este último par de semanas. Así, antes de fin de año, cada uno de ustedes, los que hayan terminado, puedan recibir su diploma correspondiente. Entonces, lo que el pastor Ricardo les había pedido a ustedes es que ustedes vieran las cuatro primeras clases. Se entusiasmó el pastor, le quería dar algunas más, pero dije, no, no, un poco a la vez, porque si no los vamos a sobreexigir a los hermanos. Entonces, lo que yo voy a hacer primero es una breve introducción y después me Flo, gustaría... Sí. perdón, Flo. Hola, buenas tardes. Ah, Vimos bueno. 6 clases. 6 clases Pero vimos. anduvieron muy bien, ¿eh? Muy bien anduvieron, muy bien. Culpa del pastor Ricardo. Bueno, ya está. Entonces, yo preparé como para cuatro, así que, pero bueno, la idea es la siguiente. Ustedes quédense tranquilos, vamos a ir como de a poco, pero acá necesitamos un ida y vuelta, ¿sí? Porque esta es clase de consulta. Entonces, yo voy a dar una breve introducción, pero después quiero escucharlos a ustedes, para después yo darles respuestas y seguir elaborando estas cosas. Entonces, ¿por qué pedagogía? Porque las mismas escrituras nos hablan a nosotros que Dios ha elegido algunos pastores y algunos maestros. Ustedes van a leer, aún en nuestro libro de doctrina, que Florence, te molesto. ¿Podés grabar la clase, está por favor? grabándose, Ah, bien. está Entonces no grabándose. me di cuenta. Porque el ser pastor y el ser maestro es algo que está como muy ligado y muy unido. Es decir, si uno es pastor, obviamente va a ser maestro, porque uno tiene que enseñar la verdad de las escrituras para que de esa manera cada una de las personas que forman parte de nuestras congregaciones puedan aprender las escrituras. No necesariamente se da al revés. ¿M? No necesariamente un maestro sí o sí va a ser un pastor. Entonces, ¿por qué pedagogía? Bueno, la pedagogía ha existido desde siempre, porque desde el principio de los tiempos, si nosotros lo leemos aún en las escrituras, hubo personas que enseñaron cosas a otras personas. De hecho, en el libro de Pentateuco se habla y se le dice a las familias que ellos enseñen a sus descendientes las escrituras. Entonces, esta cuestión de la enseñanza está como presente desde siempre en medio de la humanidad, pero ¿qué es lo que ha pasado a medida que ha ido pasando el tiempo? Lo que pasa con todos los saberes que han ido adquiriendo los seres humanos. Esos saberes se sistematizan, se organizan, se categorizan y se vuelven tan específicos que se convierten en una profesión en sí misma. Entonces, una cosa es hablar de un maestro y otra cosa es hablar de un pedagogo, porque el pedagogo habla más que nada de lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza por parte de un maestro y el proceso de aprendizaje que viene de parte del alumno. El maestro es el que lo pone en juego en el momento de la clase. Entonces, ¿por qué pedagogía? Bueno, porque para nosotros es fundamental, como hombres y mujeres y futuros líderes dentro de la iglesia, si hay algo que tiene que haber dentro de la iglesia, es maestros. Y maestros, que es lo que vamos a ir viendo, que están bien preparados para hacer la obra que tienen que hacer. Y ustedes habrán visto que nosotros en estas clases lo que quisimos hacer es enseñar un poco acerca de la historia de la pedagogía
La pedagogía está muy ligada a la iglesia, muy ligada a la iglesia. De hecho, en algún momento la enseñanza y la iglesia estaban como muy entremezcladas. Y por eso es que cuando uno estudia historia, uno escucha que se habla de la época oscura o de la edad oscura o de la Edad Media, donde prevalecía tanto lo que decía la iglesia. Fíjense que estoy diciendo la iglesia y no estoy diciendo las escrituras. Prevalecía tanto lo que decía la iglesia que cuando alguno osaba decir algo que estuviera fuera de lo que decía en ese momento la iglesia, era considerado un hereje. Entonces, después, poco a poco, a medida que fue pasando el tiempo, iglesia y enseñanza se fueron separando, ya entramos a la época del Renacimiento, al renacer de las artes, aparecen las ciencias, aparece todo un mundo que busca, como les dije recién, sistematizar lo que se había aprendido y comienza a haber como más especificación en las cosas que se van estudiando. Entonces, cuando uno estudia la historia de la pedagogía, hay como diferentes momentos de la pedagogía. Los primeros momentos están muy ligados a lo que uno probablemente vería en alguna universidad o en algún dibujo o una foto antigua de una escuela, donde el maestro está sentado en una plataforma superior y los alumnos están como más abajo, todos mirando hacia el docente. ¿Por qué? Bueno, porque el docente era el que tenía la suma del saber. Entonces, todo lo que el docente hacía era compartir los saberes que tenía y era considerado el único dueño del saber y lo compartía con sus alumnos. En muchas ocasiones, en esos comienzos, eh, no había un lugar a donde se pudiese cuestionar ese saber docente. Entonces, en muchas ocasiones, lamentablemente, lo que ocurría era que quizás el maestro estaba equivocado y si había algún alumno que osaba contradecir lo que decía el maestro, o era echado o era castigado, porque eran castigados, digamos, físicamente, un poco para callar esa curiosidad nata que tiene cualquier estudiante cuando escucha algo que le llama la atención. A medida que ha ido pasando el tiempo, eso ha ido cambiando y el rol docente hoy en día no es tanto como aquel que comparte todo el saber, sino que en general, eh, digamos, cuando yo hablo, les estoy hablando ahora, estoy hablando a nivel general, no estoy hablando a nivel iglesia todavía. Entonces, en general, lo que se lo llama a un docente es un facilitador, es decir, es aquel que va a permitir y que le va a dar herramientas a sus alumnos para que sus alumnos puedan descubrir los saberes por sí mismos. Es decir, yo le voy a dar a un alumno en matemática toda digamos, lo básico que puede aprender de matemática, pero después va a haber algún momento donde él va a ser enfrentado a algunos problemas o algunas cosas que va a tener que hacer, donde lo que va a ocurrir es que él va a aplicar esos saberes y lo va a tener que hacer de manera independiente. Hoy en día, en la escuela, lo que nosotros vemos y lo que se le pide a los docentes es que más que nada, más que enseñar contenidos, enseñen habilidades. Es decir, yo le doy las herramientas básicas y le enseño cómo ese alumno tiene que hacer para ir a buscar ciertas cosas. Por ejemplo, si nosotros hablamos del Instituto Teológico, ustedes acaban de tener hace un tiempo atrás hermenéutica, ¿no es cierto? Hermenéutica.
Hermenéutica es una herramienta y lo que la hermana Diega trató de hacer con esa materia es enseñarles a ustedes a poder interpretar las escrituras de manera correcta. Porque si no existe la hermenéutica, lo que ocurre es que nosotros tenemos distintos nichos, distintas iglesias, distintas organizaciones que enseñan distintas cosas de acuerdo a lo que ellos interpretan o lo que ellos creen que las escrituras dicen. Bien. Em, Dentro de el mundo de la pedagogía, una de las cosas a las cuales yo animé a los estudiantes es que a que ellos comenzaran a tomar de las escrituras ciertas historias y que en esas historias encontraran algunas cosas específicas que les pudieran ayudar a dar una clase. Entonces, si ustedes han visto algunas de ellas, habrán oído que yo les pedí que escribieran, por ejemplo, algún objetivo para la clase. Es decir, yo para dar una clase, yo tengo que saber a dónde voy. Si yo tomo mi Biblia y digo, bueno, voy a hablar acerca del pecado, y entonces empiezo en Génesis, en los primeros capítulos de Génesis, pero después busco a ver qué es lo que dice Pablo acerca del pecado y después digo, bueno, pero vamos a ver qué dice Romanos porque habla que la paga del pecado es muerte. ¿Cómo lo puedo enganchar? Si yo hiciera algo así, que sería una gran mezcolanza, eh, terminaría quizás por confundir a mis estudiantes, por hacer que mis clases fuesen muy largas, muy aburridas, muy tediosas y que finalmente no les quedara mucha información o mucha práctica a los estudiantes. ¿Sabían ustedes cuál es el máximo de atención que tiene un adulto? ¿Lo 20 máximo, lo minutos. máximo? ¿Tienen idea? Tienen un número, 20 si minutos. tienen 20 idea. minutos, ¿Cómo? 20 minutos, 20 20 minutos. minutos. Son 20 minutos, no más. Es decir, lo que ocurre muchas veces es que cuando uno tiene clases más largas, lo que tiene que hacer es encontrar otras maneras para hacer que el cerebro se reconecte. Hoy en día, la pedagogía está muy ligada a las neurociencias. La neurociencia es una ciencia que estudia el cerebro y que estudia cómo funciona el cerebro. Cerebro es una maravilla. El cerebro, cuando uno no usa una parte del cerebro, ¿saben lo que hace el cerebro? Empieza a podar porque es un saber que ocupa espacio que no se está usando. También hay otros saberes que a pesar que uno los deje por mucho tiempo, cuando uno vuelve a hacerlos, hay cosas que uno se acuerda. Típico ejemplo, andar en bicicleta. Uno quizás puede que haya muchos años que no ande en bicicleta, pero uno se sube en una bicicleta y sabe lo que tiene que hacer. Entonces, el cerebro está preparado en un adulto para tener una atención concentrada de 20 minutos solamente. Entonces, un docente tiene que tener la capacidad de preparar su clase para que lo que quiera enseñar tenga el efecto deseado en un tiempo específico, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo le decía, o lo que yo compartía en los videos, es que lo que uno eh, tiene que, o me gustaría que hicieran a modo de ejercicio, es tomar alguna historia del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento y decir, bueno, si yo tuviese que plantearme un objetivo sobre esta clase, ¿cuál sería? ¿Qué quiero que mis alumnos aprendan? Hay toda una materia que enseña cómo escribir objetivos. No es mi intención hacer eso. Con que ustedes me puedan decir en breves palabras qué es lo que quieren lograr con esa clase, yo me doy por satisfecha. No sé, supónganse la alimentación de los 5.000,
o no sé. Y mi objetivo va a ser que entiendan qué les quiso enseñar Jesús a los discípulos, ¿no? Para ir un poco más lejos, ¿no? Si fuera una clase para niños, podría llegar a ser, bueno, que puedan recordar esta historia en la que Jesús alimenta a 5.000, por lo menos 5.000 hombres, ¿no? Dependiendo de la edad, uno va a querer hacer distintas cosas. Después, pensar en un breve desarrollo de esa clase y después pensar en una conclusión, cómo uno terminaría la clase. También, y esto es otra cosa importante a tener en cuenta, la cuestión de las preguntas. Em, Cuando uno pregunta en una clase, a veces uno pregunta para que la respuesta sea sí o no. O para que sea, digamos, una respuesta única que a nosotros simplemente nos permite recoger el conocimiento en sí mismo. Yo puedo decir, bueno, ¿quién alimentó a los 5.000? Bueno, no hay mucha duda de quién alimentó a los 5.000. Entonces la respuesta va a ser Jesús. Otro tipo de pregunta podría ser, perdón, eh, ¿Jesús alimentó a los 5.000? Y la respuesta va a ser o sí o no. Ese tipo de preguntas que es muy concisa y donde no hay un desarrollo por parte del estudiante, se llaman preguntas cerradas. Es decir, es una pregunta que tiene una sola respuesta, es lo único que uno está buscando es un conocimiento específico. ¿Dónde estaba Eva cuando comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, por ejemplo? O ¿dónde está escrito lo que va a ocurrir en los últimos tiempos? La respuesta es el Apocalipsis. O podríamos también decir algunos de las palabras de Jesús o algunas profecías. Ahora, cuando yo quiero hacer una pregunta donde yo quiero que mi alumno desarrolle una respuesta, como por ejemplo, ¿por qué crees que Jesús quiso alimentar a los 5.000? Entonces, cuando uno le está haciendo al alumno una pregunta donde lo que uno está queriendo es que él recuerde la historia en sí misma, pero que también saque sus propias conclusiones, es decir, este tipo de preguntas que obviamente se llaman abiertas porque son como la respuesta es más larga y más profunda, este tipo de preguntas se llaman preguntas de orden superior. ¿Por qué de orden superior? Porque hay que pensar la respuesta, porque la respuesta no va a ser una palabra, quizás va a ser una oración bien desarrollada o va a ser más de una oración en la respuesta, donde yo voy a demostrar lo que yo sé usando, en nuestro caso, el texto bíblico, pero también pudiendo sacar mis propias conclusiones a la luz de ese texto bíblico. Otra de las cosas que también es muy interesante aprender a hacer, porque tiene un valor inmenso, no solamente, digamos, en el ámbito de la educación, pero en el ámbito de cualquier tarea de liderazgo que uno tenga dentro de la iglesia, es la escalera de retroalimentación. ¿Se acuerdan que lo mencionábamos en algún momento? En alguna de las clases, bueno, seguramente que lo ven. Esperen que les voy a compartir la pantalla, así la pueden ver. Ahí está. A ver cómo hago. Bueno, igual se ve ahí bastante. Entonces, em, cuando uno quiere darle a una persona feedback acerca de lo que ha hecho, es decir, cuando un alumno hace algo y yo le quiero responder a ese alumno, más que con una nota, con un mensaje que puede ser oral o escrito, acerca del trabajo que ha hecho,
Hay un autor que es miembro de la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard, que se llama Daniel Wilson, y que él ideó esta escalera de retroalimentación que nos permite a nosotros, antes de sacar cualquier conclusión, tratar de entender qué es lo que el alumno quiso hacer con un trabajo. Entonces, supónganse que alguien en esta noche presenta una clase sobre, eh, no sé, eh, no se me ocurre nada. Bueno, sobre Adán y Eva en el jardín del Edén. Entonces uno escucha la clase y quizás lo que uno va a hacer primeramente es describir, me parece que, y estas serían las palabras, ¿no? El primer paso, me parece que lo que quisiste decir en esta clase es que Adán y Eva vivían en el jardín del Edén. ¿Es así? Y entonces nuestro estudiante va a responder o sí o no. En este caso espero que la respuesta sea sí. ¿Me podrías explicar por qué dijiste que eh, Adán culpó a Eva? Y entonces quizás ahí lo que va a hacer el alumno va a ser decir, bueno, en realidad Adán culpó a Dios porque le dijo la mujer que me diste. Ah, perfecto. Entonces, uno va a tomar en una primera fase esto de tratar de decir en otras palabras, de parafrasear lo que dijo el estudiante y clarificar cualquier cosa que uno piense que a uno no le quedó muy claro y que quizás el alumno lo sabe, pero en un momento de nerviosismo, en un momento de quizás no tenía todo muy claro, se equivocó. El segundo paso en una escalera de retroalimentación es valorar. Siempre, siempre, siempre en el trabajo de un alumno va a haber algo que nosotros podemos valorar. Y en la medida en que nosotros valoremos aquellas cosas que nuestro alumno han hecho bien, lo que nosotros estamos haciendo es abrir la puerta para el siguiente paso, que es hacerme las preguntas o mostrar preocupación sobre algo que quizás ese alumno no entendió, no explicó claramente, no utilizó las palabras correctas para poder hacerlo. Y después, en cuarto lugar, porque puede ser que a nosotros nos preocupe que el alumno no haya entendido la diferencia en que Adán estaba culpando a Eva o si Adán estaba culpando a Dios, ¿no? Entonces, lo que le vamos a dar después, una vez de manifestarle nuestra preocupación, es decirle, bueno, yo te sugiero que vuelvas a Génesis capítulos 1, 2 y 3, que vuelvas a leer todo el texto. Quizás lo leas en otra versión, en una versión más fácil. No sé, ¿qué versión usaste? Si te dice la Reina Valera, bueno, ¿por qué no buscas la Biblia en traducción actual o la Biblia viviente? U otra Biblia que te pueda ayudar a verdaderamente entender el sentido del pasaje. Entonces, cuando nosotros nos vamos ejercitando en esta manera de darle feedback, como se dice en inglés, retroalimentación en español, lo que estamos haciendo es, por un lado, tratar de entender el trabajo del alumno. Por el otro, valorar el trabajo que hizo nuestro alumno. En tercer lugar, hacernos preguntas sobre aquellas partes o aquellas secciones del trabajo que no terminamos de entender. Y en cuarto lugar, hacer la sugerencia pertinente. Fíjense ustedes que una retroalimentación de este tipo es mucho más positiva que simplemente poner una cruz o poner esto está mal. Es algo
que está bueno ponerlo en práctica. Lleva mucho tiempo, lleva mucho tiempo. Si uno hace feedbacks de manera escritos, realmente llevan mucho tiempo, pero realmente terminan ayudando al estudiante a entender lo que hizo bien, lo que no hizo tan bien y cómo nosotros le enseñamos a mejorar aquello que ha puesto por delante. Bien, paro acá. Preguntas. Yo personalmente, bueno, yo soy profesora actualmente estoy ejerciendo en lo que es nivel secundario y nivel superior. Estoy dando clases en profesorados y me gustaron mucho las clases. No llegué a ver la última, la verdad, no la llegué a terminar. Pero estuvo muy bueno, sí, me parece muy bueno esto de lo que es el pensamiento crítico. Hoy en día hay un montón de información en un montón de lados, entonces poder brindar esas competencias, esas habilidades de poder ser críticos, de poder tener un pensamiento propio autónomo, está re bueno. Y está bueno poder darle la vuelta. ¿Quiere figurar? Ah, está la abuela también en en la llamada. Eh, Está bueno esto de poder darle como el otro lado, desde el lado bíblico, que también está bueno, más allá de que es mi profesión, poder aplicarlo también desde el lado bíblico. Yo estoy en escuela bíblica y está muy bueno también para poder aplicarlo por ahí la parte de los objetivos, todo eso, en lo que son los nenes. Y bueno, desde mi lado eso, que me parecieron que están muy buenas las clases y todo esto también de la retroalimentación y todo lleva más tiempo, pero le dejamos algo más a nuestros estudiantes. Sí, y miren, si hay algo, gracias Aldana, si hay algo que tenemos que nosotros como cristianos tenemos que ejercitar es el pensamiento crítico. No puede ser que todavía nosotros estemos escuchando algunas de las cosas que escuchamos y que no nos demos cuenta que no están alineadas con las escrituras. Entonces, cuando yo escucho algo, y por eso yo les digo, y en algún momento quizás se los he mencionado, yo me castigo muchas veces con algunos programas cristianos, eh, por ejemplo en Enlace, pero ¿por qué hago esto? Porque yo de esta manera aguzo mi oído y comparo y contrasto lo que dicen las escrituras y lo que me están diciendo estas personas. Entonces, cuando yo hago esa comparación y yo veo que lo que están diciendo va en contra de las escrituras, entonces yo me doy cuenta que cuando yo vuelva a escuchar algo así, voy a tener en mi cabeza una alerta que lo que me va a decir a mí es, cuidado, porque lo que te están diciendo no es lo que dicen las escrituras. Es decir, nosotros tenemos una doble misión, es decir, nosotros no queremos que, como dicen las escrituras, que los cristianos sean llevados por cualquier corriente o viento de doctrina. Pero eso es lo que está pasando hoy en día. Entonces, ¿cómo lograr que eso no ocurra? Bueno, teniendo pensamiento crítico, volviendo a las escrituras. Y eso no significa que lo que uno está haciendo es, bueno, lo dijo el pastor, si yo busco en las escrituras sobre esto porque no lo terminé de entender, estoy siendo irrespetuoso contra mi pastor o me estoy rebelando contra mi pastor. No es así, sino que simplemente el decir, bueno, voy a estudiar esto un poco más, no lo terminé de entender, lo estudio un poco más, lo trato de entender. Vuelvo a mi pastor, vuelvo a mi pastora, les hago las preguntas, trato de entender lo que quisieron decir, porque lo que puede pasar también muchas veces es que uno no haya entendido lo que escuchó. Entonces, por eso es importante también no solamente permitir las preguntas de los estudiantes, sino también uno hacer preguntas pertinentes. Es decir, a veces haciendo alguna pregunta abierta, uno se da cuenta enseguida si los hermanos entendieron o no entendieron algo. O los estudiantes, o en la escuela bíblica, o mismo en el momento en que nosotros, si estamos predicando o estamos enseñando. Tenemos que entender que a nosotros se nos brindan muchas herramientas que nos pueden ser
muy, pero muy útiles. Yo también les había pedido a ustedes que leyeran un artículo de Daniel Wilson, ¿no? Y hoy les hice leer un artículo de uno que no es cristiano. Bueno, justamente lo que quiero decirles y lo que quiero demostrarles es que uno a veces puede estar frente a textos que no necesariamente son escritos por cristianos, pero que tienen muchas cosas muy interesantes. Este artículo que ustedes ven acá, justamente, el primer párrafo habla acerca del pensamiento crítico. Y fíjense ustedes lo que dice acá, porque esto es fundamental. Dice, ¿es el aprendizaje solamente asimilar una serie de conceptos, enunciados y fórmulas en la cabeza, como muchos de nosotros aprendimos algunas materias de memoria? Y yo les pregunto, ¿es o no es? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? Espero que sea no, ¿no es cierto? No es eso. ¿Reflexionamos nosotros alguna vez en la otra negrita que aparece ahí sobre si lo que nos viene dado es verdadero, bello o moralmente correcto? Es decir, fíjense ustedes que no nos está hablando Flo. Nos está hablando un hombre que se preparó en la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard, junto con algunas otras universidades, es una universidad muy seria y tiene un proyecto que se llama el Proyecto Cero. El Proyecto Cero fue un proyecto que se inició para tratar de entender el aprendizaje, tratar de entender cómo funcionaba el aprendizaje en los alumnos y se dedicó a estudiarlo muy en profundidad. Y la verdad es que eh, mucho podemos aprender de esto. ¿Por qué? Porque lo que querían eh, este, este, este hombre y los que forman parte del proyecto de Daniel Wilson era lograr lo que se llamaban rutinas de pensamiento. Es decir, hay distintas actividades que si ustedes quieren las pueden buscar porque algunas son bastante sencillas y se pueden usar donde lo que uno busca es tratar que el alumno piense un poco más eh, acerca de los procesos, acerca del conocimiento, acerca de cualquier cosa que un alumno quiera aprender, utilizando distintas técnicas que los ayudan para poder ir creando ese pensamiento que uno quiere desarrollar en sus alumnos. Uno, hoy en día, yo no sé si les pasa a ustedes, nosotros eh, en la escuela estamos teniendo un problema bastante grande, que es el problema de los alumnitos que están todo el tiempo tic, 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 están golpeando, están haciendo como si fuera batucadas. ¿Por qué pasa eso? Porque han consumido en TikTok algunos chicos, algunas personas que hacen eso. Entonces, el chico inconscientemente está haciendo esto todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, que es muy perturbador. No solamente es muy perturbador, sino que también lo quita de lo más importante en el proceso ese de enseñanza y de aprendizaje, y es tener toda la atención en un solo lugar. Aquellos que somos docentes hoy en día tenemos un problema muy grave, y es el problema de la poca atención y de la poca motivación que tienen nuestros alumnos. Por ejemplo, ustedes ahora acá me están escuchando, están mirando la pantalla, algunos quizás están anotando, algunos dicen, bueno, no necesito anotar porque ya vi 6 videos y no necesito más, no necesito anotar más, pero
nosotros tenemos un problema grave. Es decir, y cada vez más esos jóvenes y esos niños que vayan creciendo se van a convertir en los miembros de nuestras iglesias, donde va a ser muy complicado para nosotros enseñar, predicar. Entonces, lo que uno tiene que hacer es tener primero la mente abierta. Y después, en segundo lugar, tratar de captar la atención. Sí, Gisela. Flo, sabés que, bueno, la verdad que me interesó muchísimo la materia, habían algunas cosas que desconocía por completo, y respecto al, bueno, al estudio que hace Daniel Wilson, bueno, con todo este proyecto cero, me metí en algunos artículos y uno de ellos habla de Canarias, que fue la primera comunidad en que empezaron a sacar materias de matemáticas, prácticas de lenguaje y empezaron a hablar de la gestión emocional en los alumnos. Y empezaron a evaluar el comportamiento de ellos y ese mismo proyecto también, todo obviamente de la mano con lo que plantea Daniel Wilson, ¿no? A través del proyecto. Y varias escuelas comenzaron a adaptar el mismo sistema, de empezar, digamos, a bajar un poco de lo que es la enseñanza tradicional y despertar un poco más en lo que son las gestiones emocionales de los alumnos. Me pareció muy interesante. Sí, sí, y más que nunca, porque muchos de estos niños y de estos adolescentes todo el tiempo están con el teléfono en la mano, todo el tiempo. Y puede ser que hasta nos pase a nosotros. Entonces, para ellos, lo más importante es tener esa pantalla y encontrar respuestas en esa pantalla. Ahora, cuando uno va a las escrituras, uno sabe que la respuesta no está ahí. Uno sabe que la respuesta está en justamente ver a la persona como un todo. Es decir, espíritu, alma y cuerpo, mente. Es decir, cuando nosotros somos maestros dentro de las iglesias, nosotros, así como ocurre en las escuelas, que uno tiene que estar solucionando problemas que en otros momentos quizás nunca pensó que iba a tener que solucionar, en las iglesias nosotros también tenemos que tener la capacidad de poder hablar de cuestiones emocionales con los niños. ¿Por qué? Porque son parte de lo que somos. Miren, en las iglesias por mucho tiempo no se habló de las emociones. En las iglesias durante mucho tiempo no se habló acerca de los problemas emocionales que podemos tener, aunque seamos lo mejor que podamos ser. Los problemas emocionales tienen que ver con quiénes somos nosotros y que están ligados también al todo, que es uno, y que está inmerso en un cuerpo, en un alma y un espíritu que no son perfectos, que tienen lamentablemente el sello del pecado original. Entonces, hay muchas cuestiones que durante muchos años no se trataron dentro de las iglesias. Y hablar de psicólogos y hablar de todas estas cuestiones era considerado un tema de mucho tabú. Ahora, por supuesto que uno no va a ir a cualquier psicólogo, por supuesto que uno no va a ir a cualquier persona, pero hay gente que ha estudiado la mente y que quizás puede ayudarnos a desenmarañar algunas cosas que nosotros tenemos adentro mejor que nosotros mismos, en algunos casos. Entonces, sí es importante que nosotros entendamos que el estudiante es un todo y que hay que poder barajar todas estas cuestiones. Las iglesias que están acá y que tengan, por ejemplo, comedores escolares o que tengan espacios a donde les dan de comer a las personas que están en situación de calle, saben muy bien que antes de hablarles del Señor, lo primero que uno tiene que hacer es darles un plato de comida, porque si no pueden comer, no pueden pensar. Y si no pueden pensar, no pueden saber de qué es lo que uno está hablando. Entonces, importante es
tener estas cosas en cuenta y esto también, fomentar mucho el que los alumnos piensen, ¿qué está diciendo? ¿Será correcto lo que está diciendo la maestra o será incorrecto? Porque a veces uno tiene que jugar un poco con eso, ¿no? Y hacer la pregunta fuera de lugar, también para saber si los alumnos realmente están escuchando o no están escuchando lo que uno dice. Y una vez más, volviendo a estos artículos que yo comparto con ustedes, no necesariamente todo lo que aparece en esos artículos nosotros lo vamos a poner en práctica. Eso también ustedes lo tienen que tener en cuenta. Uno lee, examina todo, retiene lo bueno. Es decir, si alguien estudió más que yo y sabe más de pedagogía que yo, bueno, leámoslo, porque si está en la Universidad de Harvard no es porque es alguien, un improvisado del ámbito de la educación. Sin embargo, eh, muchas veces nosotros por el temor de querer mezclar cosas, ¿no? Son cosas del mundo, no son cosas del mundo, son cosas de la humanidad y nosotros estamos inmersos en un mundo y siempre vamos a estar dentro y fuera, es decir, nosotros siempre vamos a tener al Señor en nuestro corazón, nosotros somos espirituales y en el ambiente en que nosotros nos movamos, nosotros vamos a poder impactar e influir con aquello que nosotros tenemos. Entonces, esto de separar lo secular de lo espiritual, en este tipo de cuestiones, uno es como que uno tiene que tratar de no hacerlo, sino tratar de ver, bueno, examino todo, veo qué es lo que me sirve que yo puedo usar. ¿Puedo hacer que los chicos piensen y que se hagan preguntas sobre esto? Por ejemplo, como yo les dije, uno de los deberes que les voy a pedir para el próximo lunes es que ustedes me preparen el esqueleto de una clase básico, ni siquiera tienen que escribirlo. Em, pero que ustedes también en ese ejercicio se hagan preguntas que digan, bueno, ¿qué tipo de preguntas puedo hacer que son preguntas cerradas, donde la respuesta va a ser sí o no o una cosa específica? ¿Y qué tipo de pregunta le puedo hacer al estudiante para realmente saber si entiende? Es decir, donde él tenga que aplicar el conocimiento que tiene. Bien, ¿alguna otra pregunta o algún otro comentario? ¿Algo que quieran decir? Bueno, después, Pastora, sí, pregunta, para ese trabajo, yo en mi caso, ¿puedo armar una clase de mi materia ¿de música? de música? En ¿O realidad, preferís que arme otra cosa? a mí lo que me gustaría, como esta es pedagogía, más que nada centrada en la Biblia, me gustaría, si fuera posible, Carlos, que tomaras una historia bíblica. Perfecto, sí. Ahora, si vos, por ejemplo, querés hacer las dos cosas y querés darnos dos ejemplos, yo más que feliz. Recuerden, Perfecto. yo no quiero que desarrollen la clase, no quiero que me digan, por ejemplo, cuando yo estudiaba, hace muchos años, yo tenía que preparar de cada clase que daba tres o cuatro carillas donde yo describía todo lo que iba a hacer en esa clase. Todo, ¿eh? Todo. Primero voy a preguntar eso, si los alumnos me contestan eso, voy a decir esto, después voy a hacer esto otro, todo, todo, todo. No les pido ese Inclusive con tiempo. desarrollo. Sí, no tenemos tiempo para eso. Entonces, lo que básicamente quiero ver es si ustedes pueden armarse un objetivo, pueden pensar, bueno, en esta clase yo quiero enseñar esto voy a hablar de estas tres o cuatro cosas. Voy a hacer una pregunta abierta y voy a hacer o varias preguntas abiertas y varias preguntas cerradas. ¿Cómo cerraría esto? Y esto se los quiero decir por lo siguiente. Nosotros ahora estamos en un proceso de construcción y de aprendizaje.
Yo sé que ustedes pueden ir a inteligencia artificial, darle todo esto que yo les di y la inteligencia artificial les va a sacar una clase espectacular. Yo no estoy en contra de la inteligencia artificial, pero lo que a mí me gustaría es que ustedes hagan el ejercicio primero. Si en algún momento alguien les pidiera la clase modelo, quizás lo podrían hacer. Yo prefiero trabajar con el trabajo de ustedes. La inteligencia artificial no hay que corregirla, o a veces sí hay que corregirla. Pero a lo que voy es, traten de hacerlo ustedes, sean lo más eh, transparentes posibles, porque siempre hay espacio para aprender. Y yo prefiero ayudarlos a ustedes y no escuchar la cosa perfecta que sale de ahí, porque no tiene ningún sentido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bien, bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta o algún comentario más? ¿Ustedes leyeron el artículo de Inés Arredondo? No, no, todavía no. No, ok. Bueno, entonces ese no lo vamos a hacer por ahora. No lo vamos a hacer por ahora. De todas maneras, decirles que Inés Arredondo fue una profesora mía espectacular en la universidad. Aprendí un montón de esas mujeres que sabían mucho, pero que lo compartían de una manera muy cálida y muy campechana con cada uno de nosotros. Así que la verdad es que fue muy, pero muy lindo. Bien, con respecto a la historia de la pedagogía, nunca les voy a tomar, no voy a tomar, y no es mi idea tomarles acerca de la historia de la pedagogía, eh, simplemente porque yo se los doy para que ustedes entiendan cómo el rol del docente ha ido cambiando a través del tiempo. Em, pero no es, digamos, no es un conocimiento específico que en este momento o en esta situación o en estas circunstancias nos ayude a nosotros. Sí decirles que a pesar que es una materia en la que uno, digamos, está tratando de ser muy técnico en lo que busca, sí quisimos darle, digamos, ese toque bíblico y por eso una de las cosas que hicimos fue analizar el ejemplo de Jesús en cuanto a cómo Jesús enseñó, de qué manera él enseñó y de qué forma nosotros podemos llegar a aprender de él. Y fíjense ustedes qué interesante, porque Jesús se paró en un lugar alto y enseñó a una multitud. El sermón en el monte es eso. Todos escuchaban lo que él tenía para decir. Pero después, por ejemplo, que él enseña la primer parábola, ¿se acuerdan la parábola del sembrador? Nos dicen las escrituras que se acercan los discípulos a él y comienzan a hacerles preguntas, y Jesús les hace preguntas a ellos, porque no habían entendido nada. ¿Mm? Entonces, y después les explica eh, el motivo y la razón de la parábola de la parábola del sembrador. Entonces, Jesús es un ejemplo para nosotros muy interesante acerca de cómo nosotros podemos aplicar sus mismas técnicas. Es decir, a veces sí vamos a hablar a una multitud. Hoy estoy hablando a una multitud, pero a veces vamos a hablar en un uno a uno. Y la respuesta siempre tiene que ser, o digamos, la actitud siempre tiene que ser la misma. El deseo que el que está delante de mí pueda aprender y termine siendo mejor que yo, mejor que yo. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna pregunta?
Bueno, entonces, yo lo que voy a hacer, les voy a mandar un texto, le voy a mandar al pastor Daniel un texto con qué es lo que ustedes deberían hacer para la próxima clase, tenerlo listo de manera oral, ¿sí? No es que los voy a hacerlo decir a cada uno de manera particular. Una de las cosas que implementamos en las clases de pedagogía fue el uso de, ¿cómo se les dice en castellano? Las salas. Em, yo los puedo dividir a ustedes en distintas salas para que ustedes entre ustedes se vayan compartiendo las distintas cosas. Ustedes saben que no hay nada mejor que un estudiante aprenda de un igual. Se aprende mucho más de lo que uno aprende en una clase como estas. Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir para la vez que viene? Que tengan esa clase preparada, número uno, y número dos, que estén listos para aplicar la escalera de retroalimentación. Es decir, que cuando alguien termine de dar su clase, que puedan seguir cada uno de esos pasos de la escalera de retroalimentación para devolverle al hermano o a la hermana que compartió de una manera mucho más productiva. ¿Estamos? Ese va a ser el deber para la clase que viene. Em, a ver, estoy pensando, la clase que viene hoy es 9. La que viene es 16 y la otra es 23. ¡Ay, cómo se nos escapa el año entre los dedos! Em, Quedaría una clase, sí, Roy. a ver, ¿cómo podemos hacer esto? Ustedes ya vieron 6, faltaría faltaría que ustedes vieran un video más de los míos. Y creo, vos también tenés, Ricardo, el video de, ya te digo cómo se llama, se me fue de la cabeza. Eh, 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 esperen un minutito que lo busco. Sí, hay un video que La es la charla, conferencia de Howard Gardner. sí, lo tengo. Bueno, entonces tendrían que ver una clase y un video. Howard Gardner, tienen que escuchar ese video porque es impresionante. Era un hombre que es también de Harvard, que se dedicaba a la psicología. Y se dedicaba a la psicología y empieza a hablar que en realidad no hay una inteligencia, sino que hay múltiples inteligencias, ¿no? Eh, ¿Vieron ustedes que ahora se habla de inteligencia emocional, musical, kinestética? Bueno, él fue el primero que comenzó a hablar de todo este tipo de inteligencias. La emocional es una de las últimas. Em, y lo presenta en el mundo científico, pero en el mundo de los psicólogos, y nadie le dio mucha importancia a lo que él dijo. Los que levantaron y a los que les interesó mucho lo que él dijo fue a los docentes. Y entonces Gardner, de dedicarse solamente a la psicología, empezó a entrar al mundo de la educación porque se dio cuenta que para los docentes era muy interesante todo lo que él tenía para decir. Entonces, para la semana que viene también les voy a pedir si por favor pueden eh, ver, mejor dicho, ese video. Y lo que quisiera pedirles es que vengan con preguntas, ¿sí?
porque estas son clases de consulta, o sea, la clase está, ya está, están colgadas, ustedes las tienen. La idea es que ustedes vengan con las preguntas que quieran y ninguna pregunta va a estar mal. Si algo no entienden o si no están de acuerdo con algo o si hay algo que ustedes ven que quizás, esto tengo dudas, pero por supuesto que yo estoy acá para ayudarlos a entender el porqué de mi elección, el por qué estas cosas son incluidas, pero como digo siempre, todo lo que leemos que sea de afuera, aunque sea de Harvard, lo vamos a leer, lo vamos a tomar con pinzas, lo vamos a poner a la luz de las escrituras y vamos a ver cuáles son aquellas cosas que podemos usar y cuáles no. Se entiende esto, ¿no es cierto? Lo que queremos hacer, pero necesito preguntas, porque si no, les voy a volver a dar todas las clases y es un aburrimiento. No, no da, no da para nada. ¿Alguna pregunta? ¿Que les quedó algo? ¿Alguna duda? Flores, la clase que nos pediste, ¿cómo la pasaríamos? La idea es que lo tengan escrito en algún papel porque como vamos a dividirnos en pequeños grupos y yo voy a ir pasando por los grupos, ustedes se las van a tener que contar a los demás miembros de ese grupo. Bueno, les doy un ejemplo. A ver, vamos a hacer un ejemplo concreto porque así es más fácil. Voy a tomar la historia de los muros de Jericó. Entonces, mi objetivo, el objetivo de la enseñanza de esta clase, lo estoy inventando ahora, por eso me tardo un poquitito. El objetivo de esta clase es comprender la importancia de obedecer a Dios, no importa las circunstancias. Entonces yo voy a ir desarrollando la clase de cómo Dios le manda a Josué que vaya alrededor de los muros de Jericó una vez por día en total silencio, cómo el último día tiene que dar 7 vueltas, 6 en silencio, la séptima gritando que Dios les había dado la victoria, y después cómo los muros caen. Voy a explicar que los muros eran muy anchos, hasta un carruaje podía ir en la parte superior del muro de Jericó, por eso Rahab vivía ahí también. Es decir, era como una zona de viviendas bastante independiente del resto de la ciudad. La enseñanza espiritual, bueno, es que ellos tuvieron que aprender a obedecer a Dios por sobre todas las cosas y sin ver nada y sin saber qué iban a hacer. Eh, y la conclusión es que ellos lo puedan aplicar en su vida diaria en circunstancias que quizás no son similares, pero circunstancias donde uno no ve la salida, pero sabe que tiene que confiar en lo que Dios le dijo. Esa sería mi clase. Los que me escuchan van a tener que utilizar la escalera de retroalimentación para contestarme. Entonces, yo le preguntaría, Flo, me gustaría clarificar algo. En tu historia, o en esta parte de la historia, ¿vas a mencionar a Rahab? Y entonces Flo le va a contestar. En este caso no, porque yo quiero concentrarme solamente en el pueblo que estaba, digamos, rodeando la ciudad. La historia de Rahab es una historia aparte en sí misma y por el significado que tiene en el futuro de Israel, prefiero dejarlo para otro momento. Bueno, muchas gracias. Después quizás otro va a decir, bueno, valoro que hayas tomado la, eh, la historia de Jericó para enseñar esta verdad, porque muchas personas están siempre pidiendo señales antes de hacer lo que Dios ya les ha dicho que tienen que hacer.
alguien más podría decir, me pregunto si no hubiera sido interesante también incluir la historia de Rahab, porque ella tampoco sabía qué era lo que iba a pasar y si la iban a salvar o si la parte de donde ella vivía iba a sobrevivir cuando cayeran los muros. Y después, eh, si yo le tuviera que sugerir algo, le podría decir, Flo, te sugiero que busques más información acerca de cómo se construían los muros de estas ciudades-estado, porque creo que eso le va a dar un impacto mucho más grande a lo que Dios hizo con su mano poderosa. ¿Se entiende cómo es? Yo actué las dos partes, pero acá sería que nos vamos tomando el tiempo para que cada uno dé su clase y que también le puedan dar el feedback los otros. Si quieren, igualmente, con alguno que sea valiente, lo que podemos hacer antes de empezar y antes que los mande a la clase, si ustedes quieren, lo podemos hacer todos juntos. A mí no me molesta. Si a ustedes no les molesta que yo digamos, les haga la escalera de retroalimentación. Si no les molesta, lo hacemos así. Bueno, se quedaron todos mudos. No, perfecto, no hay problema. Bueno, entonces, no habiendo más asuntos que tratar, como esta, sí, Gisela, te escucho. Flo, yo tenía una duda respecto bueno, a las inteligencias múltiples, Sí. porque se mencionan 7 inteligencias múltiples. Hay una octava que sale más tarde, que es la inteligencia naturalista, pero en el 2005 Gardner propone una novena inteligencia. O sea, me fui metiendo bastante en el tema porque también me interesó mucho y encontré un artículo muy completo en una universidad que se hizo de La Rioja y dicen que en el 2005 aparece como una novena inteligencia que no la vi en la clase, que es la inteligencia existencial o espiritual. No, no la incluí esa. Ah, Pero la verdad es que tendría que haberla incluido. Ustedes saben, y gracias por traerlo. Una de las cosas, ay, ¿dónde leí esto? Estábamos, estaban hablando acerca, ya no me acuerdo de qué estaban hablando, pero justamente una de las cosas que están proponiendo muchos estudiosos es incluir la cuestión espiritual. Obviamente que cuando ellos hablan de inteligencia espiritual, no necesariamente están hablando de la misma espiritualidad que tenemos nosotros, pero sí se han dado cuenta que aquellas personas que tienen un nivel espiritual son personas que tienen un agregado, es decir, tienen algo que las otras personas no tienen. Por supuesto que en el caso nuestro, en el caso de la iglesia, de las iglesias evangélicas, aquellos que creemos que Jesús es nuestro Salvador y el Señor de nuestras vidas, si hay algo que nosotros realmente podemos decir es que para nosotros es sumamente importante, pero tampoco tenemos que dejar que sea lo único, porque no solamente somos personas espirituales, sino que somos un todo. Y ese todo tiene que estar bien, bien amalgamado con la presencia del Señor, con la presencia del Espíritu Santo, pero entendiendo que hay otras inteligencias que aparecen. Gracias por mencionarlo porque no lo había incluido, pero es así, es así. Y eso hace también, nos ayuda a nosotros a entender que aquellos que están fuera de las cosas del Señor están buscando, están tratando de encontrar una manera de solucionar falencias que tienen.
Es decir, antes cuando una persona inteligente era la que podía, la que sabía de todo y que tenía un coeficiente intelectual de determinada cantidad de puntos. Hoy en día nosotros sabemos que eso no es así, que uno puede destacarse en distintas áreas y no necesariamente en todas las áreas, ¿no? Entonces, hoy se habla de niños, de jóvenes y de adultos que tienen, no sé, inteligencia musical. Yo me imagino al hermano Carlos pasando todo por el tamiz de la música y para el hermano Carlos la música es la forma a través de la cual puede ver algunas cuestiones. Puedo imaginarme a alguien como el pastor Daniel o como vos, Gisela, que están más con la palabra, tiene más que ver con esta inteligencia que tiene que ver con tratar de entender lo que te están diciendo y de decir correctamente aquello que te están pidiendo informar. Eh, Puedo imaginarme, no sé, a distintas personas o aquellos de nosotros que tenemos inteligencia naturalista, que nos gusta o ver las estrellas o verlas o cuidar las plantas o cosas por el estilo, que tienen más que ver con eso de mirar la flor, mirar la hoja, identificar, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo que introdujo Howard Gardner y que nos ayuda a nosotros también a entender cuáles son las áreas a desarrollar. Porque uno puede saber que uno es fuerte en ciertas áreas, pero también uno tiene que ser consciente en qué áreas uno no es tan fuerte para, de esta manera también, quizás no ser un experto, pero poder desarrollarlas. Ahora. En lo que respecta al área emocional, ahí sí nosotros deberíamos ser siempre expertos. Es decir, para nosotros no es, bueno, es una inteligencia que tienen algunos, la inteligencia espiritual, como dice Gardner. No, 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 no. Todos tenemos que tenerla. Y nosotros entendemos que eso es así porque así nos creó Dios. Gracias por ese comentario, Gisela. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario? ¿O pregunta? Bueno, entonces, los espero el lunes que viene y hacemos todas estas actividades que nosotros dijimos. Por favor, vean el último video, el video de Gardner, y preparen en un papelito, hasta puede ser en una servilleta. No, yo no voy a mirar ningún papel ni les voy a pedir que me traigan ningún papel. Simplemente quiero que esto sea una conversación intensa. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, bueno, que tengan una excelente noche. Dios les bendiga. Nos vemos el lunes que viene. Bendiciones. Bendiciones Chao. Bendiciones, grandes. pastora. Gracias.